estado hablando de las parábolas y hoy voy a hablar de la parábola de la oveja perdida. A manera de introducción, no sé quién la vio, hay una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. ¿Quién no la vio? Ok, perfecto, se la arruino. La historia trata de una mamá que tiene 3 o 5 hijos, no me acuerdo cuántos, que van a la guerra todos, ¿verdad? Y allá en la guerra, lamentablemente, mueren todos menos uno. ¿Cuál? Ryan. Entonces el gobierno toma un escuadrón extraordinario y lo manda a buscar al soldado Ryan, pero es tan peligrosa la misión que muchos de ellos mueren, se comprometen muchas misiones, producto de una persona. Al final se encuentran al bendito soldado Ryan, que es el papel de Matt Damon, por cierto, un actor extraordinario, y el tipo no se quiere ir. Más de uno pensó en matarlo, ¿verdad? Para decir, ya lo encontramos muerto. Lo cierto es que termine de verla y el final es muy bueno. Pero me da para introducir un tema como hoy. Cuánto esfuerzo, cuánta dedicación, cuánto sufrimiento por rescatar a uno que se había perdido. Y de eso vamos a hablar hoy. Dice Lucas capítulo 15, versos 1 y verso 2. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre, Jesús, recibe a pecadores y come con ellos. Le explico este primer versículo. Los recaudadores de impuestos era gente odiada, porque cobraban impuestos a los judíos, ellos siendo judíos los pagaban a los romanos y además se robaban un cachito casi siempre. Entonces los odiaban en serio. Resulta que los líderes religiosos solían odiar a varios grupos: a los publicanos o recaudadores de impuestos, a los que cortaban pieles, curtidores, odiaban a los pastores, a los que acarreaban burros y a los vendedores de chucherías, diríamos nosotros de chuncherecos. ¿Por qué? Porque sí, no los consideraban dignos de ellos, entonces menospreciaban sobre todo aquellos que tenían algún tipo de trabajo que era, por cierto, más humilde. El segundo tipo de persona que estaba con Jesús eran pecadores de todo tipo. ¿Quién es un pecador? Aquel que rechaza la voluntad de Dios. No es solo el que mata, no es solo el que miente, no es solo el que roba o el borracho. Es cualquier persona que vive como si Dios no existiera. A este tipo de pecado en griego se le llama hamartía. Hay muchas definiciones en cuanto al griego para hablar de pecado, pero la más conveniente o la más normal que existe es hamartía, otra es ofeilema, etcétera, y esta específicamente habla de alguien rechazando abiertamente a Dios. Pero qué maravilla que tanto publicanos como cualquier pecador se acercaran a Jesús, y más maravilloso que Él los recibiera y que además comiera con ellos. Eso debía más bien celebrarse, pero los hipócritas fariseos criticaban esto y les enojaba muchísimo. Yo sé que hay por lo menos 3 tipos de pecadores que se acercan a Dios. Está el pecador sensible, que posiblemente seamos usted y yo. Nos acercamos con la intención de que Dios nos hable para cambiar nuestras vidas. Está el pecador entrometido. Ese no le importa el reino de Dios, pero le encanta saber qué pasa aquí. Entonces viene, escucha, le gusta y al final te vas a entregar a Dios. Todavía no hay en otra pasadita. Y está el pecador hostil. Este no le interesa a Dios, le interesa molestar, argumentar, preguntar, generar conflicto. Este se cree más sabio que Dios y anda dejando a Dios en el banquillo de los acusados, haciendo 1000 preguntas, desacreditando la Biblia o los autores de la Biblia. Lamentablemente, según Apocalipsis, este más bien algún día se sentará en el banquillo de los acusados cuando el juez del universo juzgue a la humanidad. Este despertar de los pecadores buscando a Jesús despertó también el odio de los fariseos y maestros de la ley, y estos se pusieron a murmurar. Usted sabe que la murmuración es pecado.
Y sabe que es un pecado tan grave que en la antigüedad se pagaba con consecuencias horribles. Por ejemplo, cuando murmuraron contra Moisés a una señora que todos conocen, le dio lepra como consecuencia de la murmuración contra alguien que no les estaba haciendo ningún daño. ¿Sabe qué es murmurar? Se traduce como gruñir. Cada vez que digo esto me acuerdo de una serie de fábula que se llamaba Los Mojarra. ¿Quién es de esa época? Hermano, es estar viendo tele, busca al Señor. Mire, yo veía a los Mojarra, eran unos osos montañeros que peleaban unos contra otros, y al final él se enojaba muchísimo, el más amargado de todos, porque hay hermanos Mojarra. Mire, y se sentaba ahí a la sombra de un árbol a comer tabaco y a decir, gruñir, y luego decía en medio de la gruñida, maldito Mojarra, maldito Mojarra. Qué tristeza ser el hermano Mojarra, oiga, y más triste ser ese, que andan por la vida gruñendo de todo, murmurando de todo, nada les parece bien, nunca son murmuradores, pareciera de corazón, y no se dan cuenta porque lo justifican diciendo, soy tan sabio y soy tan maduro o tan madura que puedo hablar de los demás sin que nada pase. Tan pecado es murmurar con los hermanos de la iglesia o amigos como hacerlo con la doña o con el doño. Es igual de pecado. Así que ese cuento de que en casa sí podemos hablar mal de los pastores, cuidado, porque murmurar literalmente es comerse a alguien. Yo me pregunto cuántos me han pegado un mordisco, porque sépalo, estoy salado, ¿verdad? Como todos en la vida. Pero ¿cuántos pasarán por la vida murmurando? Es pecado, aunque lo hagas en casa. Y trae consecuencias, siempre devastadoras. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:10, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. No murmuren ni contra Dios, ni contra líderes, ni contra hermanos. Simplemente no murmuren. Me incluyo, no murmuremos. Creo que a todos alguna vez nos habrá pasado algo así. Queda arrepentirse, pedir perdón si es necesario. ¿Por qué murmuraban estos fariseos y los escribas de la ley? ¿Y por qué murmuraban los maestros de la ley? ¿Por qué? Si Jesús solo estaba comiendo con gente que necesitaba escucharlo. Murmuraban por 3 razones. Ojo, por favor. La primera razón por la que murmuraban era por el concepto que tenían ellos de un pecador. Ellos tenían muy poca misericordia, desprecio, mucho, dureza hacia quien peca o hacia quien no piensa como él. Lamentablemente esta es una actitud del fariseo. Si usted falla, qué pena, pero a partir de ahora te voy a ver diferente. Si usted falla, lo siento, mire, y le va mal y uno dice, es que se merece el castigo, usted sabe lo que hizo. En lugar de tener uno misericordia, que es lo que el Señor quiere enseñarnos, más bien es todo lo contrario. Parece que el deseo de alguna persona es que aquel se condene. Pareciera, cita el escritor William Barclay, un judío estricto no diría, hay alegría en el cielo cuando se arrepiente un pecador, sino diría, hay alegría en el cielo cuando se pierde un pecador. Ya usted ahí se da cuenta dónde estaba su corazón. Deseaban cruelmente no la salvación de los pecadores, sino su destrucción. Carecían de misericordia hasta el día en que ellos fallan o el día en que alguien que ama falla. Ese día exigen misericordia de todo el mundo. Yo me convertí al Señor hace muchos años, 95 para ser exacto, y yo la segunda vez le conté que me convertí en Marco el Bautista. Para los que conocen a Juan el Bautista, bueno, Juan el Bautista fue muy duro y yo pensaba que ser muy duro era el camino. Exhortaba todo el tiempo y yo pensaba que darle palo a todo el tiempo era el camino. Víboras, entonces él decía víboras, víboras, decía yo en este tiempo, y odiaba a todo el mundo sin odiar, ¿verdad? Me caían mal los músicos porque yo decía, estos que pasan toque y toque y al final ni para el cielo van porque no hacen las obras de Dios. ¿Cuáles eran las obras de Dios? Lo que yo hacía. Y como no hacían lo que yo hacía, que era predicar en la calle, ninguno se iba a salvar. ¡Qué fariseo! Lo que pasa es que cuando uno está en modo orgullo, no escucha razones de nadie. Puede Dios estarte hablando que ni siquiera Dios escucha, el orgulloso. ¿Qué me pasó?
un golpe, una caída, un pecado, que no le voy a contar para que sepa. Yo casi todo lo cuento. Hay cosas que no. Me costó bastante tiempo sentirme librado de la culpa y de la vergüenza. Me costó bastante tiempo entender que Dios me amaba el primer día, pero yo seguí con el vómito de la culpa por mucho tiempo. Porque no podía creer que yo hubiera fallado en algo que había criticado. Casi que me consideraba no merecedor de nada. Y me olvidé que Dios me escogió cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. No me escogió cuando era bueno. Me escogió en la peor versión de mi vida. Él sabía que yo iba a fallar. Y aún así esa lección de mi vida, que fue fea para mí, resultó en la mejor lección de mi vida. Porque ese día entendí lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ese día comprendí lo que significa amar a la gente que falla, entender a la gente que falla, ser firme, pero al mismo tiempo comprender que Dios dota de misericordia a la gente y busca al que se pierde. No anhela su destrucción, anhela que vuelva a casa. Ese es el corazón de Jesús y debe ser el corazón de su iglesia. Cuando me convertí al Señor, en ese mismo tiempo, una señora se le acercó a mi mamá, no sé si ella se acordará de esto. Yo lo retengo porque soy rencoroso. No por eso, sino porque la escena fue grosera. La señora se le acercó a mami y le dijo: doña Vicky, ahí vi a Marco en la iglesia. Qué bien. Y mami: sí, ¿verdad? Yo he estado orando. Y la señora le dijo: pero espero que dure, ¿es cierto? ¿Está en serio convertido? Bendito comité de apoyo, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿no pudo haberle salido de la boca algo más especial? Estaré orando por tu hijo. Qué bendición. ¿Sabe por qué ella dijo eso? Porque conocía mi historia delictiva, mi historial pasado. Entonces imaginaba que yo no iba a durar de una semana. Pero ¿qué clase de fe es esa? Y era una líder de la iglesia. Por Dios, me golpeó el corazón. Tiempo después la busqué, créame. Y como la abracé a la señora: ¿cómo está? Hola, Marquito. Y le dije: mira, aquí sigo. Por la gracia de Dios, pero aquí sigo. Y me dice: qué bueno, yo sabía, me dijo. Por no echar al agua a mi mamá no le dije más, ¿verdad? Pero así es la gente a veces, alguna que otra persona. Siempre he creído que el orgullo son las matemáticas espirituales. Mucha gente suena en esa materia. Y lo que es peor es que el orgulloso que no aprende con la lección, luego le viene otra lección. Si no, pregúntele a Brian, que es profesor de mate, y no permite que uno solo, haciendo un mal examen, le pase. ¿Qué hace Brian? Otro examen. Y si no pasa, ¿qué hace? Otro examen. No es que Brian dice: ay, se me quedaron todos, voy a hacer una curvilla allí, los paso a todos. No. Se pone más duro, no más duro, pero sí les explica más, porque él entiende que deben pasar, pero tienen que pasar con el aprendizaje. Al orgulloso que no aprende con el golpe, al que no quiere, nunca me sé los dichos, solo me sé el principio. Ese de la taza y el pollo, y ese que usted se lo sabe. Ahora, mientras los fariseos veían a un pecador como mínimo, como algo que no, como el que no merece oportunidad, veían a alguien que se había apartado como una X encima, mire, Jesús los ve así. Mateo 9:13: no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores. Creo que tenemos que cambiar nuestro concepto, porque nosotros también somos pecadores. Salvos por gracia, santificados por gracia, pero pecadores iguales, que necesitamos hoy la gracia de Dios y que ninguno aquí tiene la autoridad moral para desechar a alguien porque ha fallado. Ninguno. Tenemos más bien que abrazar la misericordia del Señor. Yo reconozco que alguna vez alguien hizo algo que no me gustó, que es pecado. No tiene que ver conmigo porque tenía que ver con otra persona. Pero llevo un año pensando en: Señor, dale la consecuencia. Es que parece que no le ha pasado nada.
Él lo hizo todo mal y al final más bien le aplauden. Y miras que me daba bronca. Llevo un año pensando en que algún día he de ver que todo lo que el hombre siembra. Hasta bíblico se hace uno, porque así es la hipocresía. Tomamos hasta los versículos para destruir. En ningún momento en un año he pedido: Señor, ten misericordia de él. Pero Dios hoy nos quiere recordar que somos llamados a compartir misericordia, así como Dios le compartió a usted. De la misma forma, o sea, escandalosamente. Primera razón por la cual murmuran. Segunda razón por la cual murmuran: por su concepto de Jesús. Como que ese hombre que juega de santo va y se mezcla con los pecadores, lo santo con lo podrido. Ahí estaban ellos murmurando, casi al mejor estilo de aquella señora famosa que decía: no te juntes con esa chusma. Al mejor estilo. Mira el rencor que le tenían a Jesús, que ni siquiera le llaman por su nombre, sino dicen: ese come con pecadores. ¿Qué concepto tenían del pecador? Ahora, ¿qué concepto tienen de Jesús? Lo pongo en contexto. Por favor, siempre busque el contexto de todo. ¿Por qué Jesús comía con pecadores? No era para ser influenciado por los pecadores, era para influenciar a la gente que estaba mal. Ningún ambiente influenció a Jesús. Él influenciaba los ambientes. Usted y yo somos llamados a estar donde sea, si somos libres. El problema es si algún lugar a usted le tienta tanto que termina usted haciendo las malas prácticas de los demás. Pero si usted va a cualquier lugar e influencia con el mensaje y eres luz, vaya, aunque le critiquen. Somos llamados a ser luz en la oscuridad. Pero si somos luz en medio de la luz, ¿se imagina? Yo aquí siendo luz, decía un amigo, que eso es como tener un foco y usted tiene otro foco y andamos aquí en la iglesia alumbrando en la cara y usted, ay, qué chiva, y el suyo, uy, ve el focote que trae yo. ¿Se imagina? Es como un juego de niños. El foco es para la oscuridad. Usted y yo tenemos que estar en ambientes de oscuridad. Pastor, ore para que Dios me saque de ese trabajo. Vieras cómo hay pecado. Dios lo puso ahí, oró para que no lo saque. Alumbre. Lo puso ahí para que usted sea luz en el lugar donde lo puso, no para que escape de la luz, de la oscuridad, porque uy, qué feo el coco, qué chuto. Y vuelvo y repito, Jesús nunca animó conductas de pecado, inspiró al cambio. Siempre el lugar donde llegaba, la gente se detenía en lo que estaba para escuchar aquellas lecciones de aquel hombre sabio, que era más que sabio, era el salvador de la humanidad. Y la tercera, porque murmuran concepto terrible del pecador, concepto terrible de Jesús y concepto altísimo de sí mismos. ¿Verdad? Es que ahí sí aplica. Cuentan los historiadores que los pecadores por los fariseos eran llamados gente de la tierra. Para que usted llame a alguien gente de la tierra es porque ¿dónde vive usted? Seguro en el cielo, en alguna nube, o mínimo en una casa de 3 pisos, ¿verdad? Que mira a los demás como gente de la tierra. ¿Cómo miramos a la gente que no va a una iglesia evangélica? ¿Cómo miramos a la gente que no piensa como nosotros? Como gente de la tierra. Y ya nosotros andamos en la nube, en la cuarta nube. Las reglas farisaicas decían: a nadie de la gente de la tierra, cualquier pecador, le confíes dinero, ni aceptes su testimonio, ni le reveles secretos, ni le nombres tutor de ningún huérfano, ni le pongas a cargo un fondo de caridad, ni le acompañes en un viaje. Y tenía sentido porque la palabra fariseo significa separado, apartado, santo. Y claramente ellos sí estaban bien, pero todos los demás estaban mal. Tan mal de verdad que los llamaban de esta manera. Solo nosotros comprendemos a Dios bien. Solo nosotros entendemos los misterios de Dios. Solo nosotros sabemos cómo es la historia, pero todos los demás son de la tierra. Mire, de verdad, y se lo digo de corazón, perdóneme, porque seguro lo he hecho. Si alguna vez predicando le di una idea equivocada de que solo en esta iglesia lo hacemos bien,
perdóneme de todo corazón si alguna vez con alguna frase usted entendió que VAS es la única iglesia que salva, porque eso es un horror y una mentira. Elías está en aquella cueva, se victimiza y dice: Señor, solo yo he quedado, no hay nadie más. El único que no ha doblado sus rodillas a los pecados. Solo yo y nadie me entiende, nadie me comprende. El único buenito en esta tierra. Dios le dice: tengo, Elías, además 7,000 como usted. Yo le sumaría: déjate mates. Porque de verdad, dependiendo del concepto que tengamos de nosotros, así va a ser nuestro concepto de los demás. Si yo sé que todo, yo creo que todo lo sé, posiblemente veremos a los demás diferentes. Y aquí comienza la historia, esa era la introducción. Lucas 15, verso 3. Él entonces les contó esta parábola como reacción a la dureza de, parece que él no se puede acercar a los pecadores. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Él los lleva al plano personal. La gente de aquel tiempo tenía ganadería, mucha agricultura. Casi todo el mundo había conocido una oveja, o ellos tenían ovejas, o los familiares tenían ovejas. Sabían lo que era el valor de una oveja, que hoy puede andar en unos 100,000 colones. Pero más que el valor de una oveja, era el valor y cómo se preciaba un pastor que la sabía cuidar. Las ovejas generalmente no eran del pastor, eran de algún hacendario que contrataba a un pastor, y este pastor tenía que cuidarlas con su vida. No se podían perder, no se podían dañar. De hecho, si se las comía alguna bestia, tenían que llegar con parte de su piel y decir: mire, no fue mi culpa, la atacó esta bestia, no lo pude defender. Porque era delicadísimo ser un mal pastor. Los pastores de verdad cuidaban las ovejas de verdad. ¿Sabe qué pasa? En el Medio Oriente, por ejemplo, el responsable total era el pastor. Y usted recuerda al rey David. El rey David, por ejemplo, se conocía como un pastor de ovejas. Dice la Biblia que cuando enfrentó a Goliat, ¿lo recuerda? Se enfrenta antes que a Goliat a otro gigante que era el rey Saúl. Y le dice: mi señor, permítame pelear contra Goliat, porque hay una razón de peso. Yo soy pastor, y cuando venía un oso a atacar a las ovejas, yo le hacía una llave, le daba por el cuello, el oso quedaba viendo para arriba y le terminaba de hacer la quebradora. Mire, yo sé cómo enfrentar osos por salvar una oveja. Los pastores tenían que ser muy valientes, en realidad. El Salmo 23 destaca: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era para dirigirlos, también para corregirlos. El cayado era curvo, y cuando las ovejas caían en medio de las piedras, metía en medio de las piedras y sacaba a la oveja del cuello. A veces le quedaba la marca, pero era mejor la marca que murieran. No, deje estar buscando la marca del cuello de adelante, oiga, porque yo creo que muchos tenemos marcas. Nos han sacado de historias. Lucas 15:3, primero hace la pregunta: ¿no deja las 99 en el campo y va en busca de la perdida hasta encontrarla? Él responde, Jesús da la pregunta y responde: por supuesto que sí. Claro, cualquiera lo haría. Es sumamente hipócrita decir que no lo harían. Eso es lo que yo estoy haciendo con los pecadores y con los publicanos. Es lo mismo, son ovejas perdidas. He salido a buscarlas. Eso es lo que les está diciendo. ¿Por qué no comprenden? Amo a la gente, al que está bien y al que peca. Y estoy interesado en usar a mi iglesia para que busquen al que se ha perdido. Los rabinos enseñaban que Dios recibiría al que lo buscara con insistencia. Y Jesús les muestra, no. Dios viene a buscar al que se ha perdido. No es el hombre quien busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Siempre ha sido así. Si usted vino por vez primera hoy, iba pasando y entró, Dios mismo con cuerdas de amor te atrajo
Es Dios quien busca al hombre. Siempre ha sido así. Para los rabinos, solamente si el hombre con mucha insistencia llegaba a Dios, tal vez él podría recibirlo. Y él les dice, no, es que el buen pastor busca al que se pierde. Dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire esta escena. George Adam Smith cita: fácilmente podrías encontrar en algún cerro en el que aúllan las hienas, acostumbrado a no dormir en las noches, con la vista acostumbrada a la lejanía, curtido por el tiempo, armado, apoyado en el cayado y siguiendo con la mirada a sus ovejas, con cada una de ellas en el corazón, así podrías encontrar a un pastor. Y me encanta la escena. Es un pastor mirando al horizonte mientras al mismo tiempo mira a sus ovejas. 2, 3 de la mañana, él no duerme. Posiblemente con las ojeras marcadas de años, seguro descansaba durante el día o dependía de qué momento cuidaba a las ovejas. Y ahí estaba él, echándoles un ojo y a la distancia mirando si alguna fiera se acercaba para ir a pelear. Y contándolas de tanto en tanto, ay, me falta una. Porque la oveja resulta que suele ser muy dócil, pero también es distraída y corre peligros innecesarios. Por alguna razón es que nosotros somos comparados con ovejas. Porque posiblemente seamos muy dóciles. ¿Cuántos dicen amén? Es que hay una diferencia entre cabra y oveja, ¿verdad? A veces están en el mismo corral y la gente las confunde. Pero es que la oveja es dócil. La oveja. La cabra no. O sea, qué cosa terrible con la cabra. Nunca he visto dos juntas, una oveja y una cabra. La actitud es completamente diferente. Pero la oveja, al ser tan dócil, va detrás caminando del pastor con todas las demás. ¡Ay! Una mariposa. Y ahí va, ¿verdad? ¿Cómo cree que se perdían? Distraídas. Buena nota, pero distraídas. ¿Sabe? Jesús dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Recuerda aquella canción que decía, obstinado amor, que nunca me abandonó? ¿La recuerda? Estoy muy viejo. No puedo entender cómo esperó. Ya lo demás no me lo sé. Más que obstinados, la palabrilla no me gusta tanto, pero yo le llamaría una palabra para obstinado. Persistente amor. Esa es mejor. Que nunca me abandonó, que nunca te abandonó, que va y deja la 99 y busca la que hace falta. Me gusta cómo termina, y voy terminando. Lucas 15:5. Aclaro con lo del ejemplo de la música rara esa, no la escuche, eso es pecado. O sea, apoyar algo que va en contra de los principios de Dios siempre está mal. Lo puse solo como ejemplo del que vive en doble vida por aquello. Lucas 15, verso 5. Y cuando encuentra la número que se le perdió, lleno de alegría, mire lo que hace, la carga sobre sus hombros. Vuelve a la casa, al llegar reúne amigos, vecinos y les dice, alégrense conmigo porque la encontré, la que se me había perdido la encontré. ¿Puede ver qué cosa extraordinaria? No dice y la amarró del cuello y la jaló con un mecate, qué bueno lo que le pasó, qué rico que se le quebró esa pierna, camine caramba. No dice eso. Habla de un Dios lleno de amor y misericordia. Alguien vuelve a la iglesia, lo vemos, qué bueno, aprendió la lección ahí en Egipto. Mire, por Dios, nos llenamos de amor y misericordia, tanto que dice que el pastor la alza. No dice la razón por la cual se perdió, que hay millones de razones. Dice que la carga en sus hombros y luego hace fiesta.
3 versículos lo confirman. Lucas 15:7, alégrense conmigo, encontré la que se me perdió. Lucas 15:10, les digo, asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:21, teníamos que hacer fiesta, alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, ya lo hemos encontrado. El Señor se alegra y hace fiesta con sus ángeles cuando una persona que estaba lejos vuelve. ¿Sabe? La misión es clara: buscar, encontrar, cuidar, curar, festejar, compartir la alegría, pero aclaro, con una oveja que se deja abrazar, que se deja amar, que también se alegra, que también quiere volver al redil, que aprende la lección, porque aclaremos qué pasaría si ovejita no quiere volver. Porque hay ovejas de ovejas. Está la oveja que quiere vivir en el lodo, en pecado, y usted llega y le dice, hermano, que no, por ahora no, hay después. Usted no puede forzar a una oveja a cambiarle una actitud mental. Número 2, la oveja que no soporta instrucciones se va del redil porque las cosas no se hacen como yo pienso que deberían hacerse. Está la oveja murmuradora. Usted la montó en los hombros y ahí viene, qué pereza, ¿en qué momento vine aquí? Yo no quería, tan bien que estaba allá. Y usted la pone con todas las ovejas y en medio de 5 o 6 días ya tiene 6 ovejas obstinadas de la vida. Porque te trajiste de vuelta a una murmuradora. Está la oveja que no está perdida, conoce el camino a casa, anda escapada, de rebelde. Entonces no confundamos. Una señora hace un tiempo que estuvo acá me dijo eso. Se fue de la iglesia y me llamó 9 meses después, muy enojada. Tenía mi celular, significa que teníamos buena relación. En la iglesia estuvo en un ministerio sirviendo, muy linda, todo el mundo la quería. Un día no comenzó a aparecerle nada. Comenzó a aislarse, porque así ocurre casi siempre. Me aíslo, nadie me entiende, nadie me comprende. Comienzo a sacar distancia de todos, al final para justificar que me voy a ir. Yo no sé por qué simplemente no habla con la gente y expresa. Pero no, se fue. Como decía la canción, y se marchó, y se fue. Allá 9 meses después me llama. Estoy muy enojada con usted, pastor. Ay, ¿cómo ha estado? Mucho gusto. Hace tiempo no te veo. Y sí, ¿cómo me va a ver si me fui? Sí, sé que te fuiste. Ahí me han contado que estás en otra iglesia. Sí, me dice. ¿Y sabe por qué me fui? Ni quisiera, le dije, pero si me quiere contar, pues cuénteme. No, es que usted nunca me llamó. Entonces le dije, no te llamé intencionalmente por una razón. Es que usted no está perdida y Jesús sale a buscar a las perdidas. Usted anda escapada. Ahora, usted me dirá, ay pastor, eso no dice la Biblia. Claro que lo dice. 3 parábolas exactamente iguales con diferentes temas en Lucas 15. La parábola de la oveja perdida. Sale el Señor y la busca, el pastor. La parábola de la moneda perdida. La señora limpia la casa y la encuentra y festeja. Y tercera, la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. El Señor no sale a buscarlo. El padre lo deja que salga solito, porque sabe que está en modo dureza de corazón, que nada de lo que le digan lo va a hacer reaccionar, que en estos casos solo la consecuencia los hace reaccionar. Y cuando el hijo pródigo estuvo ante la comida de los cerdos, dijo, qué ganas de comer de eso. Y yo en mi casa, que tenía ropa, que tenía comida, que tenía un anillo en mi dedo, que la gente me quería, yo estoy aquí porque quiero estar aquí. No porque no me quiera una iglesia, no porque el Padre no me haya buscado. Es que no quiero volver a casa. Cuidado, tengamos bien clara la diferencia. Somos llamados a buscar a la gente, pero a la oveja que no quiere volver, ¿cómo la vuelcas? Le cuento una historia de terror para que vea la inmadurez. Y alguna chiquilla que esté enamorada o chiquillo, escuchen esto, porfa. Tenía 16 años de edad, mi novia tenía 16 años de edad. Había tenido ya varias novias, pero esta es contra el mundo hoy, esta es. Después de que terminé con ella aparecieron otras, esta es, porque siempre uno está en esa etapa de inmadurez emocional. Estábamos tan enamorados, pero tanto, que ella me dijo, odio a mi familia, odio a mi mamá, aquí me prohíben todo. ¿Por qué no? Ya he pensado en escapar. Y yo le dije, yo le ayudo.
En serio, en serio. Es que a veces la gente... Y yo estaba en el cole. Yo le ayudo, no es que la vaya a llevar a mi casa. No tenía casa, era la de mi mamá. Entonces, ¿usted se anima a irse? Sí, claro. Planeémoslo. Y lo planeamos. Ese día no fuimos al colegio, ninguno de los dos. Alistó las maletillas después de que la mamá salió al trabajo. Yo la recojo. Un taxi, no habían Ubers cuando eso, un taxi rojo. Y llegué exactamente a la hora puntual. Pero era la emoción de la complicidad. Se monta el taxi, le ayudo con las maletillas, corramos, vámonos. Y después de que se monta, ¿y a dónde vamos? No sé. Decíamos, pero vámonos. Qué cosa horrenda, oiga. Al final ella me dijo, tengo unos amigos que yo sé que me pueden dar ahí para vivir. Entonces yo le dije, y yo me quedo con vos, ¿verdad? Claro. Yo hice toda la historia en la cabeza. Y nos fuimos a la casa de los amigos. Cuando llegamos con las maletas, ella los llamó y les dijo, mi mamá me quiere matar, qué sé yo, todos los inventos de la vida. Y cuando llegó ahí a la casa, ellos se me quedaron viendo. ¿Y esto? Y yo dije, soy el novio. Venimos a quedarnos porque se nos dio. No, dice, aquí hay campo para ella. Jamás para usted. El vacilón fue el día siguiente cuando me llamaron la familia a mí. La mamá, el hermano que era fisiculturista, mire, lo voy a matar, me decía por teléfono, ¿verdad? Y yo dije, yo no sé nada de ella. Sí, cierto, yo estaba ahí cuando salió, pero no está conmigo, era cierto. Mi mamá dice que usted se la robó. Y ahí sí me enojé y le dije, porque uno de Huililla también es malcriado. Y le dije, ¿cuál robar? Ella se fue porque quiso. En lugar de pelear conmigo, que solo soy el cómplice en esta escena, peleese con ella. Chiquillas, está enamorada, cuídense, cuídense. Así son un montón, bien babosos, son un montón en la vida. Porque luego la llamé y le dije, me llamó su familia. ¿Y qué dijo? Nada, mi amor, ¿cómo te amo? Mira, en serio, ¿qué me importaba? La verdad, nada en la vida. Al final volvió al otro día, gracias a Dios. Y me desaparecí porque el hermano era muy grande. Mire, nunca más me volvieron a ver en esa casa. Lógico. Hay gente que se va porque quiere. Tienen todo. Un lindo lugar, una linda iglesia, amigos, grupos. Hay gente que se aísla y se van porque quieren. Y hay otros montones que se quedan porque quieren también. Termino diciéndole, Lucas 15:7, les digo, dice Jesús, que así también es en el cielo. Habrá más alegría por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta es la escena. Habían muchos corrales comunales. O sea que mucha gente en el barrio tenía ovejas, entonces contrataban 2, 3 pastores y ellos se llevaban a todas las ovejas juntas. Al atardecer venían todas las ovejas con los pastores, a veces faltaba un pastor. Entonces preguntaban en el barrio, ¿y el pastor tal, Juancito, qué se hizo? Entonces decían, no, es que se perdió una oveja y anda buscándola hasta encontrarla, nosotros dos nos trajimos las demás. Lo interesante es que cuando volvía el pastor allá anocheciendo, venía con la ovejita en los hombros, ¿verdad? La había encontrado. Dice la historia que toda la gente del barrio hacía fiesta. Porque aquella ovejita que se perdió, ahora la encontraron. Termino. Hay cosas que nunca voy a comprender de cómo yo hoy soy un pastor. Esa parte, vieran que es como para mí difícil comprenderla. Porque yo en serio pequé, en serio. Pero en serio. Y rechacé a Dios en serio. Hasta los 21. Entonces nunca me va a calzar en mi cabeza qué hago yo aquí. Entonces creo que es un buen motivo para no sentir orgullo de ser pastor, ser orgulloso.
porque sé de dónde vengo y eso no se me olvida. Sé qué hice, sé qué no hice, sé qué pensé, sé a quién dañé. Pero lo que menos voy a entender es que en el peor de mis momentos, en medio de un lugar como Zapote, el buen pastor se metiera allí, en un lugar tan sucio. Esa es la parte que nunca en mi vida voy a entender, porque siendo tan santo, yo espero que salga de allí y acerque a alguna iglesia evangélica, de preferencia Vida Abundante del Sur. Pero no, él un día salió a buscarme. No me encontró en una iglesia, no me encontró buscándolo. Me encontró porque tenía gente que me amaba mucho, que había orado mucho por mí. Y un día fue el día en que el buen pastor se metió en medio de la suciedad para rescatar al que se había perdido. Solo puedo tener un nombre para eso, y es incomprensible amor, incomparable amor, extraordinario amor. Y aquí estoy, diciéndole a ustedes que el buen pastor sale a buscar al perdido. Y hay por lo menos 2, 3 tipos de perdidos. El que está en pecado, que alguna vez estuvo en una iglesia y usted lo vio, amigo suyo, familiar, hoy no está. El que nunca ha estado en una iglesia, pero oran tanto por él, algún día Dios lo ha de rescatar. Y el que está dentro de la iglesia, pero está perdido. Porque hay gente bajo este techo que está perdida. Tal vez no en pecados, pero sí en: no logro conectarme con Dios. Me cuesta tanto orar, me cuesta tanto buscarlo, soy tan inconstante, un día quiero, otro no. Ahí está en el redil, pero perdido. Ves a todas las ovejas juntas y él viendo para otro lado siempre, como si algo le faltara. Anda perdido. Quizá lo que es bueno a veces es dejarse abrazar por el Padre, dejar que Él te encuentre. Quisiera darle 3 conclusiones. La primera: Dios ama. Te ama siendo santo y te ama cuando pecas. Dios ama al que lo hace súper bien y ama al que no lo hace tan bien. Dios ama, ama aún cuando no lo merezcamos. Ama. Su placer es alguien te podía resolver. ¿Me das un segundo? Perdón por dejarlos. Disculpe que los dejara solos un momento, pero es que me decían que había una oveja que se perdió. Solo que así no me va a dejar predicar. ¿Sabes cuál es la historia de algo como esto? Que esto es lo que veía la gente cuando él contó la historia. Imaginaban al pastor trayendo a la oveja sobre el cuello, ella acurrucándose de alguna forma y él amando a la oveja. Y por eso nos compara a nosotros, porque a pesar de que a veces nos perdemos, Él sigue siendo nuestro buen pastor, que su vida da por las ovejas. Se llama Gomita.
que se ponga. Ah, con la mamá hay que meterla. Amados de Dios, creo que hoy es un buen día para dejarnos abrazar por el buen pastor. Déjese encontrar, y los que tienen amigos, familiares, Él los va a encontrar. Usted siga clamando, que Él está interesado en la gente que anda mal, y que Dios nos dé un corazón sensible, por Dios, que nos dé un corazón amable, que nos dé un corazón misericordioso, que no seamos tan duros como para no ver que Él ama de verdad, y que no comprendemos a veces cómo su amor perdona a aquellos, pero sí comprendemos cómo nos perdona a nosotros. Hoy es un buen día para recordar, y quería dejar la imagen grabada. Así te carga el Señor, así te ama el Señor, y así te busca el Señor. Le pido que se ponga de pie, por favor. Le invito a cerrar sus ojos. Sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. Podría levantar tus brazos al cielo. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado y no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, que en los brazos de papá, que en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza. Solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, que en los brazos de papá, que en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir. Si usted se ha sentido lejos de Dios, dígale a Dios conmigo: Señor, vuelvo a casa otra vez. No solo a una iglesia, vuelvo espiritualmente a tus brazos otra vez. Perdona mis pecados, mis dudas, mis errores. Recíbeme como a esta oveja.
Me he sentido perdido en medio de casa. Me he sentido distanciado de ti y hoy comprendo el tamaño de tu amor. Que en este momento haces una fiesta allá en el cielo por mí. Qué honor que el Padre me busque. Qué honor que celebren en mi nombre. Padre, hoy te recibo una vez más como el dueño de mi vida. Dile al Señor, te recibo como la esperanza de mi alma, porque eres mi Salvador. Vuelvo a casa, vuelvo a tu reino, vuelvo a tu pueblo. Abrázame, Señor, con tus brazos, Señor. De tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir. De tus brazos, Dios, porque solo tú. Señor, y oramos por todos aquellos que están perdidos sin ti. Amigos, familiares, papá, mamá, hijos. Buen pastor, búscales. Llega donde quiera que se encuentren, donde quiera que se escondan, Señor. Tú sabes lo que viven, lo que pasan, y eres el único capaz de quebrar hasta el corazón más duro. Por favor, ten misericordia de ellos. Tú los amas, Señor, con un amor inagotable, con un amor incalculable. Tú los amas. Y hoy oramos por ellos como alguna vez oraron por nosotros. Y te suplicamos, tráelos a casa, Señor. De alguna forma, tráelos a casa, Señor. Nada me moverá y que nada los mueva a ellos. Es mi lugar favorito. Son los brazos de papá. En el altar te conocí. En el altar me quedo. En el altar te conocí. En el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Y terminamos dándote gracias por ser nuestro buen pastor, amante, perfecto, maravilloso. Por ser nuestro Dios, gracias. Por llamarnos hijos y traernos a casa, gracias. Y por lo que harás con la gente que amamos, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno.